Master. En este video vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Como ustedes saben, Newton fue una persona muy inteligente, actuó mucho, pues hizo muchas cosas, dio clases en universidades, hizo estudios sobre muchas cosas. Una de las muchas cosas sobre las que estudió fue sobre el movimiento en general. Él basó sus estudios en un científico anterior que ya había estudiado muchos de estos conceptos, que fue un señor llamado Galileo Galilei, que a mi manera de ver las cosas es el mejor científico que ha dado la humanidad. Galileo empezó todos estos estudios y Newton los retomó. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Por lo pronto vamos a empezar aquí. Primero que nada, ya habíamos dicho nosotros anteriormente que la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Se divide en cinemática y en dinámica. La cinemática es la parte de la mecánica que estudia los movimientos de los cuerpos sin atender a las causas que lo producen, simplemente calcular velocidades, distancias, tiempos, etcétera, cosa que ya hicimos en el bloque 2 de movimiento. Ya hicimos todo lo de cinemática. Ahora vamos a estudiar la dinámica. La dinámica es la rama de la mecánica que estudia las causas del movimiento de los cuerpos. ¿Por qué se mueven los cuerpos? Pues por el efecto de una fuerza. Entonces ahí es donde entra el señor Newton. Todo el mundo dice las leyes de Newton del movimiento, porque como les digo, tiene otras. Hizo de cálculo, hizo de movimiento de planeta, eso muchas cosas, pero nosotros nos vamos a basar en el movimiento. En realidad el que empezó a estudiar todo este asunto fue el señor Galileo, como les digo. Nada más que Galileo, su tiempo fue cuando la iglesia tenía el poder y la iglesia era la que mandaba, era la que, así como ahora el Estado es el que tiene el poder, él pone su poder judicial, su poder, todo este rollo para que se cumplan las leyes que pone el Estado. Antes la iglesia era el que hacía eso. En ese entonces la iglesia dijo que la tierra era plana y que todo daba vuelta alrededor de ella, y era lógico porque veían pasar el sol, veían pasar la luna y etcétera, y entonces decían, pues ahí van pasando, y nada, que en muchos de esos movimientos es el que tiene la tierra. Ustedes saben que la tierra tiene muchos movimientos, pero aquel que dijera que no era cierto lo que decía la iglesia, pues se metía en una bronca con la iglesia, y le mandaban luego lo que ahora es la policía. Antes eran los caballeros templarios, y entonces te mandaban a los caballeros templarios y te acusaban de hereje, de bruja, de brujo, de lo que sea, y te metían a la cárcel. Eso le pasó a Galileo. Estuvo mucho tiempo encarcelado porque dijo que la tierra se movía alrededor del sol, y pues lo metieron ahí a unos calabozos muchos años. No lo mataron porque lo respetaban, porque era un científico muy prominente y muy querido. Entonces si lo hubieran matado, les hubieran echado pues a mucha gente encima. Entonces lo que hicieron fue encarcelarlo en esas catacumbas, se llamaban, que son como unas cuevas oscuras y frías, húmedas. Y le dijeron que qué necesitaba para seguir sus trabajos, y él siguió trabajando. Pidió pelotas de diferentes pesos, relojes de arena, porque antes no existían los de acá, ¿verdad? Eran de arena. Ayudantes, escaleras, apuntes, etcétera. Y entonces ahí siguió trabajando y trabajando y trabajando. Cada año lo sacaban y le preguntaban, ¿qué dices, Galileo? ¿Cómo es la tierra? ¿Se mueve o no se mueve? La tierra se mueve alrededor de eso. Vas para adentro otra vez. Y otro año trabajando, tomando tiempo, bla, 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 bla. Hasta que ya muy enfermo, ya muy avanzado de edad y ya estaba malito el pobre, se le ocurrió y dijo, bueno, pues les voy a decir lo que quieren oír. Y ya le preguntaron, ¿cómo la ves con la tierra? No, dijo, está estática, todo se mueve alrededor de la tierra. Y lo, ándale, pues ya te puedes ir. De ahí nace el famoso dicho ese que mucha gente dice, y sin embargo se mueve. Eso lo dijo él porque dijo, no puedo mentir. Les dijo ahí, sí, está estática, y luego se volvió, y sin embargo se mueve. Y luego ya se fue. Pues se fue nomás a morirse el vato. En cuanto salió de ahí, luego se murió. Y fíjate qué extraño, creo que ese mismo año nació Isaac Newton, que cuando empezó a crecer y dio muestras de su tremenda inteligencia y empezó a estudiar el movimiento de los cuerpos, y alguien le dijo, oye, pero si esto ya lo habían hecho. Ya, pero pues ¿quién? Pues Galileo. Ah, pues ya fue y buscó apuntes y todo el rollo y se basó en esos apuntes para continuar. Entonces,
Pues de ahí nace esto, esa fue una plática, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero los quería poner al tanto. La primera ley o ley de la inercia nos dice que todos los cuerpos permanecen en estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme a menos que una fuerza actúe sobre ella. Eso es muy fácil de imaginarse cuando un cuerpo está en reposo y tú lo quieres mover, pues necesita una fuerza, obviamente. Si no le das una fuerza, pues ¿cuándo se va a mover? Nunca. Pero también dice que permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo. O sea que si ya se está moviendo, necesita también una fuerza para cambiar su estado. La inercia puede ser a estar en reposo y necesita fuerza para moverse, o para estar en movimiento y necesita una fuerza para detenerse. Esa es la primera ley de Newton. La segunda es la ley de las proporciones, que nos dice, siempre que una fuerza no equilibrada. ¿Por qué no equilibrada? Porque si tú aplicas sobre un objeto una fuerza de 5 para acá y una fuerza de 5 para acá, pues no se va a mover porque está equilibrado. No equilibrada quiere decir que es más para un lado o para el otro. Entonces, siempre que una fuerza no equilibrada F actúa sobre un cuerpo de masa, se produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Directamente proporcional quiere decir que entre más fuerza, más aceleración. Inversamente proporcional quiere decir que entre más masa, menos aceleración. Y la tercera ley es la ley de la acción y la reacción, que nos dice que a toda fuerza aplicada, cualquier fuerza que se aplique se llame acción, le corresponde otra que le vamos a llamar reacción, que es de la misma magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Cualquier fuerza que se aplique siempre va a tener una reacción. En la primera ley de Newton, entonces, necesitamos una fuerza para mover o para detener un objeto. En la tercera ley de Newton nos dice que yo aplico una fuerza y esa fuerza se me regresa. Y la segunda, que es la que nosotros vamos a estudiar un poquito más, nos dice que cuando se le aplica una fuerza, aquí la tengo ya, nos dice que cuando sobre una masa se aplica una fuerza, ese objeto se acelera. Si la fuerza es pequeña, la aceleración es pequeña. Si la fuerza es grande, la aceleración es grande. Eso es directamente proporcional. Ahora, si yo le aplico una fuerza, la misma fuerza a dos objetos, uno de masa grande va a tener aceleración pequeña y otro de masa pequeña va a tener aceleración grande. La fórmula que sale de aquí es esta que está aquí. La aceleración es igual a fuerza sobre masa. Si despejamos la fuerza, nos queda fuerza es igual a masa por aceleración. Eso nos puede caer en dos casos. En este caso que está aquí, yo tengo un objeto sobre una superficie y para que se mueva con una cierta aceleración le tengo que poner una fuerza y se acelera. Pero también puede darse el caso en que yo tenga un objeto, lo tengo detenido y de repente lo suelto y sucede una caída libre. Se movió. Necesito una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Esa fuerza se llama peso. Y la aceleración que toma hacia abajo es la de la gravedad. Ya vimos eso en caída libre. Entonces aquí tendría que calcular aceleración. Acá no, porque ya sé que es la gravedad y vale 9.8. Esto lo puso Newton en su segunda ley. Una vez cuenta la historia que estaba leyendo un libro de ciencia bajo un árbol de manzanas y que de repente le cayó la manzana y todo es muy hermoso esa historia, pero no es cierta. Yo tengo un video inédito donde sale la verdad de esa historia y esa historia la van a ver ustedes en este momento. Ustedes podrán haber observado en el video, Newton no es como nos lo pintaron. El pelo blanco ese sí, ¿verdad? Pero Newton es mucho más guapo que donde sale ahí las fotos y los videos esos que han visto ustedes en la tele y en todos lados. Claro que ahí se ve que es guapísimo. Newton me da buena onda, motoneto el vato. Sí, de esos vatos que valen la pena, se ve luego que sí. Entonces ya vieron ustedes ahí qué fue lo que pasó. No fue un árbol de manzanas. Fue un pájaro que iba volando y le cayó su cuáchala ahí al pobre de Newton. Y no estaba leyendo un libro de ciencias, era un libro de terror. Así nomás. Muy bien, regresando a nuestra explicación.
Esta es la fórmula que nos va a mantener ocupados en este bloque. Fuerza es igual a masa por aceleración en este caso. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero si tenemos este caso de aquí, que es exactamente igual, pero en lugar de ser horizontal es vertical, la fuerza es el peso y la aceleración es la gravedad. Entonces, nuestra fórmula de F igual a M por A se puede también convertir en W es igual a M por G. W en lugar de fuerza y G en lugar de aceleración. Es la misma ecuación, por lo tanto lleva las mismas unidades. Las fórmulas están sumamente sencillas. F igual a M por A. No me vas a decir que no vas a poder despejarla o hacer la multiplicación. O sea, está muy sencilla. Lo que nos puede mover un poquito el tapete aquí son las unidades. Porque nosotros vamos a manejar estos sistemas de unidades que tenemos aquí. El internacional, que es el MKS de metro, kilo, segundo. Sistema sexagesimal, centímetro, gramo, segundo. El técnico y el inglés. Entonces, aquí yo les puse este cuadrito que espero que ustedes lo tengan siempre a la mano. Háganlo, cópienlo, imprímanlo, hagan lo que quieran, pero siempre ténganlo al momento de hacer sus problemas, porque esto nos va a sacar de todo el problema. Si la masa está en kilogramos y la aceleración o la gravedad en metros por segundo al cuadrado, la unidad de fuerza o de peso que sale va a ser el newton. ¿De dónde sale newton? ¿Por qué newton? O sea, si yo multiplico un kilogramo por 2 metros sobre segundo al cuadrado, pues obviamente el resultado son 1 por 2 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Eso es, pero está muy larga esa unidad, entonces para simplificarla se dice que esto es 2 newtons. ¿Por qué newtons? Pues porque Newton hizo la fórmula. Si yo la hubiera inventado esta fórmula, esto sería 2 rijos, pero no. Y tú no puedes cambiarte de un sistema. Por ejemplo, si tienes kilogramos, no puedes manejar centímetros o no puedes manejar dinas. Tiene que ser kilogramos con metros sobre segundo al cuadrado y con newtons. No puedes variarlo. Si estamos en el sistema sexagesimal, la masa es en gramos y la aceleración o gravedad en centímetros por segundo al cuadrado. Y la unidad que nos da de fuerza o de peso es dinas. ¿Por qué dinas? Porque era la esposa de Newton y Newton le puso como él quiso. Después vinieron ya los ingenieros y todos los trabajadores modernos que dijeron, nosotros necesitamos nuestro propio sistema porque estar trabajando en newtons y en dinas es muy difícil. Entonces ellos inventaron su sistema, que es el técnico. Ellos dijeron, la fuerza o el peso nosotros las vamos a medir en una unidad que se llama el kilopondio. La aceleración y la gravedad la miden en metros por segundo al cuadrado y la unidad de masa que resulta se llama unidad técnica de masa o UTM. Por último, el sistema inglés, que es el que usan los gringos, la masa se mide en algo que se llama slug. Esto ya prácticamente está obsoleto, pero sigue, pues ahí en los libros, ahí sigue saliendo. La aceleración y gravedad en pie por segundo al cuadrado. Y la fuerza y el peso resulta en libras de fuerza. La realidad es que la masa se mide en libras de masa y esto en libras de fuerza, pero pues, sería muy reborujado estar trabajando eso. Este es el que menos vamos a trabajar, pero estos tres los vamos a trabajar mucho. Yo les pido por favor que hagan este cuadrito y lo tengan siempre a la mano, porque eso nos va a sacar de muchos problemas. Esas son las leyes de Newton del movimiento. Espero que les haya quedado claro. Y pues ya estamos listos para empezar a hacer problemas.